Muy buenas tardes. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Ciberdelincuencia Nivel Intermedio. En esta conferencia se abordará concretamente el tema alusivo a las herramientas jurídicas de acceso transfronterizo a evidencia digital y su aplicación en Colombia. Se presentará un panorama sobre los principales instrumentos y marcos normativos que regulan la obtención de información digital más allá de las fronteras nacionales, así como los retos que supone su implementación en el contexto colombiano. El objetivo es ofrecer a los servidores judiciales elementos conceptuales y prácticos que les permitan comprender el alcance de estas herramientas, sus tensiones con la soberanía y los derechos fundamentales, y las perspectivas que se abren para fortalecer la cooperación internacional en materia judicial. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Lenar Armando Colmenares Duque, abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster en Derecho Informático de la Universidad de Tartu, Estonia, magíster en Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra y especialista en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios en Análisis Criminal Avanzado de la Fundación Paz Ciudadana en Chile. Fue analista de datos aplicados al delito informático en la Dirección de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación, instructor invitado de la Procuraduría General de la República de México y el Estado de Coahuila de Zaragoza, México, en el entrenamiento de policías e investigadores en el manejo de la evidencia digital e investigación del cibercrimen, y se desempeña actualmente como docente de posgrado de la Universidad Externado de Colombia, Universidad de los Andes y la Escuela de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación. Además, es parte del Comité Ad hoc de Expertos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, para la elaboración de una convención internacional contra el uso de las TICs con fines criminales y miembro del grupo redactor del Protocolo Adicional Segundo al Convenio de Budapest. Fue coordinador del eje de ciberdelincuencia, protección de la información, los datos y los sistemas informáticos de la Dirección de Fiscalías Nacionales de la Fiscalía General de la Nación y actualmente se desempeña como fiscal especializado en la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos. Doctor Colmenares, bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor Flores. Realmente el gusto y el honor es mío. Permítame, antes de iniciar esta conferencia, elevarle un saludo y un agradecimiento muy especial, en primer lugar, al Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza del doctor Jorge Enrique Vallejo, presidente de esta honorable corporación, y por supuesto a todos los demás magistrados. Y también elevarle un saludo y un agradecimiento a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en cabeza, por supuesto, a la doctora Gloria Machado Sánchez. Que es esta la oportunidad para saludar a todos los honorables jueces, magistrados, fiscales, abogados y demás espectadores que se conectan el día de hoy a esta conferencia. La verdad que me siento muy agradecido de esta importante invitación. En efecto, doctor, como lo manifestó usted durante la apertura de este evento, vamos a iniciar a hablar de uno de los temas más interesantes que tiene actualmente la discusión sobre el manejo de evidencia digital, y tiene que ver con las herramientas de acceso transfronterizo a datos informáticos. Bien, previo a iniciar con el debate sobre las herramientas que existen para acceder a evidencia digital en otras jurisdicciones, valdrá la pena plantear dos problemas fundamentales que vamos a intentar resolver dentro de esta presentación. El primer problema es el estructurar específicamente o dejar claro cuáles son las condiciones técnicas mediante las cuales intercambiamos datos en las redes modernas o en las arquitecturas modernas de datos. Y es que valga la pena señalar que actualmente la estructura de intercambio y transmisión de datos, que incluye por supuesto Internet, entre otros modelos de intercambios de información, se caracteriza por ser modelos altamente dispersos, donde se transmite información en alta velocidad,
que tienen modelos de almacenamiento en la nube, es decir, estamos en un escenario de cloud computing y por supuesto donde rigen los principios de eficiencia y escalabilidad. En términos de eficiencia, en primer lugar, es que siempre se priorizará los mecanismos que faciliten el intercambio más rápido y más oportuno de datos, sin importar el camino que se tome. Y por supuesto, de otro lado, la escalabilidad en punto a que la red no es estable en cuanto a la cantidad de datos que transmite, sino que pueden haber puntos álgidos de tráfico y valles, por supuesto, que también pueden ser objeto de bajas consultas, por lo que la red está preparada para asumir esas altas demandas cuando es necesario y en asumir también valles cuando eso es necesario. Desde el punto de vista técnico, será este el único punto técnico que tal vez les prometo vamos a ver. Hay 4 o 5 características importantes que definen la estructura o la arquitectura de intercambio de datos moderna. Lo primero que hay que señalar es que previo tal vez a la aparición de las redes y el cloud computing, el escenario ordinario para el almacenamiento y la transmisión de datos estaba centrado específicamente en la adquisición del usuario o en la adquisición por parte del usuario de elementos de hardware. Era muy común que empresas, ciudadanos, incluso el Estado, al momento de prestar los servicios de administración pública electrónica, hiciera grandes inversiones en hardware o en elementos físicos que sostuvieran la transmisión. Eso ha cambiado en el momento, ya nadie invierte en esos sistemas de hardware porque pagan a terceros para que lo hagan por ellos y solamente consumen a modo de arrendamiento ese servicio. Y por supuesto, en este momento lo más importante, el modelo más importante, es el modelo que se realiza a través de software. Software que toma los datos que pretendo transmitir, los separa en pequeñas partes, eso lo vamos a ver más adelante, se llama data partitioning o partición de datos, y luego esos pequeños paquetes de datos son enviados por diversos caminos o rutas y luego son reensamblados antes de llegar a su destino. Por supuesto, esto implica que van a haber momentos donde vamos a necesitar más capacidad de la red y van a haber momentos donde no vamos a necesitar la red. Por supuesto, sabemos que tal vez en este momento el tráfico, mientras estamos todos acá conectados, va a ser importante y, en cuanto al consumo de datos que estamos realizando, pero seguramente esta red a las 3 de la mañana no va a tener ese mismo consumo, por lo que la escalabilidad y la elasticidad para ofrecer ese servicio pues va a ser importante. Las transmisiones actualmente de datos se consideran seguras, ya que son cifradas de extremo a extremo. Esto lo podemos ver constantemente en los recordatorios que aplicaciones como WhatsApp nos hacen, en punto a que, por supuesto, que durante su tránsito estos pequeños paquetes de datos van encriptados con improbabilidad matemática de que puedan ser reensamblados por un tercero que no haga parte de la comunicación y por supuesto con improbabilidad matemática de que estos datos puedan ser descifrados o entendidos por un tercero para el cual no está destinada, por supuesto, la conexión. Y finalmente, por supuesto, hay 2 elementos importantes que son la redundancia en los elementos intermedios de transmisión, es decir, hay una infinidad de cables, servidores, equipos de transmisión, entre otros elementos que por supuesto facilitan el intercambio de esos datos y por supuesto que hay una libertad para por supuesto enviar, una libertad para escoger el camino que se va a tomar para llegar a ese destino cuando emisor envía un mensaje al receptor. Y por supuesto este modelo como última característica es global. Es muy extraño, va a ser muy extraño, es muy extraño, porciones del mundo que no tengan acceso a esta infraestructura. Por supuesto que aquí tendremos que hablar de otros elementos como la penetración de Internet, la velocidad de banda ancha, etcétera, pero en términos generales es un modelo disponible a escala global, homogenizado y estandarizado para que todos podamos utilizarlo. Si nosotros quisiéramos ver esto en un modelo gráfico, pues tendríamos que verlo de esa forma, de esta forma que estamos viendo acá, donde por supuesto tenemos un usuario, que sería el punto inicial de la transmisión. Tendríamos, por supuesto, en esta porción, la porción del receptor, y tenemos entre emisor y receptor una serie de nodos o puntos que ayudan a la transmisión de esos paquetes de datos. El hecho, por supuesto, de que se puedan transmitir los datos por tantos caminos como sea posible, como ustedes verán,
Cada uno de estos, puedo yo enlazar estos puntos de la manera que yo quiera, puedo crear caminos de transmisión, pues será decidido, entre otras muchas cosas, por el propio sistema de transmisión, el propio sistema de Internet, y en muchos casos responderá a elementos de aleatoriedad, es decir, no es posible establecer con prelación cuál va a ser el camino de esos datos, solamente puedo establecer el camino una vez se ha ejecutado y por supuesto es la reconstrucción de ese camino la haré al final cuando lo recibe el receptor y por supuesto en los datos o en la metadata que tenga el usuario de cuando se le haya confirmado que se ha agotado ese envío. Esta circunstancia resulta particular porque, como verán en estos gráficos, hemos puesto especial atención en señalar que muchos de estos nodos, y ya ustedes lo podrán empezar a verificar, muchos de estos nodos se encuentran en diversas jurisdicciones que no necesariamente responden a un criterio territorial. No es necesario, por supuesto, que un dato que se ha transmitido en Colombia y que pretenda ser recibido en Colombia solamente se transmita por nodos que están localizados en esta jurisdicción. Por supuesto que es muy probable que correos electrónicos o incluso esta transmisión que estamos realizando el día de hoy pueda desplazarse por varios nodos antes de llegar a un nodo local. Por lo que incluso las transmisiones más sencillas pues pueden estar involucrando nodos que están en otras jurisdicciones. Pero, por supuesto, esto es una representación gráfica, pero quiero hacer una demostración muy rápida de cómo podemos entender la transmisión de datos. Y es que en este punto estamos mirando la terminal de código, en este caso de mi portátil, para revisar si realmente lo que estamos diciendo frente a la escalabilidad es cierto. Y con unos pocos comandos yo puedo determinar precisamente cuáles son esas rutas o cuáles son esos nodos que estamos utilizando. Y para poner un ejemplo, podríamos, por supuesto, preguntarle a la red con un comando muy sencillo, cuál es en este momento el camino que podría tomar un paquete de datos para visitar una página muy sencilla como la de la Fiscalía General de la Nación. Como pueden ver, en este momento le estoy preguntando al sistema, o le estoy ordenando al sistema que envíe un paquete de datos para que se conecte con la Fiscalía General de la Nación. Apenas le solicito esto al sistema, el sistema empieza a organizarme una lista de nodos, que son las que están viendo en este punto, por donde están pasando los paquetes de datos tendientes a la comunicación. El punto número 1, por supuesto, será el router de la conexión a Internet que estoy utilizando para comunicarme con ustedes, pero a partir verán ustedes que hay una innumerable cantidad de saltos, que son nodos o los puntos que ustedes vieron en esa gráfica, que se van agotando hasta llegar al destino final. Quiero llamar la atención de ustedes para efectos de los puntos que vamos a abordar más adelante, que hay nodos como el nodo 8 en este caso, o el nodo 10, o al parecer el nodo 11, porque lo estamos viendo así, que está generando unos asteriscos, circunstancia que nos está indicando por parte del sistema que, por supuesto, aunque el nodo existe, el nodo está configurado con elementos de privacidad que impiden conocer la IP y por ende su geolocalización o características técnicas adicionales. Esto es bastante común y son medidas de ciberseguridad que se toman por parte de los administradores de la red. Una vez hemos visto esto, pues ustedes podrán establecer también que si nosotros utilizáramos con otro comando o le pidiéramos con otro comando, exploráramos páginas que tienen alta consulta mundial, como por ejemplo la página de la BBC de Londres, ustedes se darían cuenta que hay nodos distribuidos a nivel mundial que están diseñados para atender la alta demanda. Y si ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, en este caso de la BBC Mundo, antes de iniciar esta conferencia, realicé un ejercicio para consultar esos nodos y notarán ustedes que las conexiones que se hacen desde Bogotá, en este caso desde la ciudad donde se transmite esta conferencia, hay nodos a nivel mundial que están destinados a atender la navegación
o la coordinación de las solicitudes que se hagan desde el punto de vista técnico a esa página web en particular, en este caso una página de consulta mundial como la BBC británica. Esto, por supuesto, nos prueba desde el punto de vista técnico la existencia de esos nodos a nivel de jurisdicción. ¿Por qué esto es importante? Pues en primer lugar podemos empezar a sacar unas pequeñas conclusiones. Lo primero es que al haber tantos nodos y tantos caminos posibles, en aras precisamente de la eficiencia y de la ciberseguridad, hay una gran dispersión de datos. Es difícil saber el camino que va a tomar el dato hasta que éste lo agote. Y por supuesto, esa dispersión genera que se involucren grandes cantidades de jurisdicciones, no una, sino muchas. En segundo lugar, es posible, por supuesto, que al involucrar países con diferentes jurisdicciones que estén relacionados con la dispersión de estos datos, pues implicaría que quien busca recolectar esto desde el punto de vista de la investigación penal tenga que enfrentarse e interactuar con jurisdicciones que no tienen o no son conocidas por la cooperación internacional o que tengan un problema de política internacional de cooperación con el país solicitante o requirente y en ese punto no colaboren con la investigación. Y finalmente, eso contrasta con las realidades actuales. Un informe de la Comisión Europea señaló en el año 2018 que más del 70% de las investigaciones penales que actualmente se llevan, perdón, más del 50% de las investigaciones penales que se llevan en Europa tienen o están involucrada evidencia digital con carácter transnacional y más del 70% de las investigaciones relacionadas con cibercrimen tienen o necesitan de acceso transnacional o de acceso a jurisdicciones extranjeras de evidencia digital. Por supuesto que todos en este punto o a este punto estaremos pensando que la solución obvia a este problema ya está formulada y es la existencia de las famosas cartas rogatorias que se conocen internacionalmente como las Mutual Legal Assistance Techniques o cartas rogatorias o los famosos MLATs que por supuesto favorecen o permiten el acceso a las autoridades de esas jurisdicciones para que cooperen con las autoridades locales y así obtener en esa jurisdicción, en cumplimiento de las regulaciones extranjeras, esa evidencia que puede ser considerada como evidencia usable en una investigación penal en Colombia. Pero por supuesto, estas actividades de cooperación internacional que tienen intervención, por supuesto, diplomática con autoridades homólogas, tiene algunos requisitos especiales. Por supuesto, es necesario que el marco de esa cooperación se llene los requisitos legales de la otra jurisdicción y, por supuesto, es necesario saber de que esas cartas rogatorias se tendrían que elevar a donde se encuentran los datos localizados, un punto que va a ser importante. Pero, por supuesto, si cruzamos los elementos básicos que hemos revisado con los elementos que caracterizan a una carta rogatoria, encontraremos varios problemas de los cuales, pues, fiscales a nivel mundial nos quejamos constantemente. Lo primero es que ustedes tendrán que entender que las cartas rogatorias o los MLATs como herramienta de cooperación fueron diseñadas hace mucho tiempo, no fueron diseñados nunca para ser utilizados a la escala que se requiere hoy en día, por lo que suele ser muy burocrático la solicitud de estas cartas rogatorias, burocráticas y por supuesto lentas. Adicionalmente a ello, las cartas rogatorias actualmente adolecen de un problema y es que, por supuesto que es posible, como lo acabamos de ver en nuestro pequeño ejercicio técnico, es muy probable que el fiscal requirente en la jurisdicción local desconozca exactamente dónde se encuentra el dato, porque eso es probable desde el punto de vista técnico. Si ustedes tienen, por ejemplo, en este momento un iPhone con un servicio de iCloud, lo más probable es que ustedes desconozcan dónde están las fotos que están guardadas en el iCloud, solo saben ustedes que por supuesto tienen el servicio. Eso se llama fenómeno de centralidad versus el fenómeno de dispersión, donde es imposible saber exactamente en qué jurisdicciones están dispersas los datos y por supuesto me es imposible activar las medidas de manera concreta a través de una carta rogatoria. De otro lado, también es difícil saber cuántas jurisdicciones están involucradas
y cuántas debo consultar, porque como les he manifestado, los paquetes se ensamblan previamente a llegar a su receptor, por lo que también es difícil saber por cuántos caminos y cuántos paquetes se han generado. Esta circunstancia termina por generar una tensión entre lo que se denomina los intereses de la economía digital, que por supuesto funcionan bajo criterios de eficiencia técnica y por supuesto el Estado de Derecho y el cumplimiento de algunos fines constitucionales. Entenderán ustedes a este punto que por supuesto que tenemos un grave problema en cuanto a la territorialidad o a la aplicación territorial de la ley, en primer lugar porque por supuesto la constitucionalidad y la legalidad de la recolección y valoración de una evidencia depende del lugar de donde ésta se encuentra. Y al desconocer cuál es la jurisdicción aplicable o al verificar que son múltiples las jurisdicciones que concursan para hacer la solicitud, pues deja en un alto grado de incertidumbre la evaluación de este tipo de circunstancias. Ahora bien, vamos a abordar ahora el tema concreto y vamos a hablar de las soluciones que se han tratado de plantear frente a la crisis de los mecanismos tradicionales de cooperación en circunstancias de evidencia digital. Lo primero que tendremos que saber es que podemos clasificar los modelos de acceso transfronterizo a la evidencia digital, es decir, modelos mediante los cuales yo puedo jalar o traer desde una jurisprudencia, desde una jurisdicción extranjera, evidencia digital, y académicamente son tres las soluciones que se han planteado. Por un lado están los modelos unilaterales de acceso a la evidencia digital. Están los modelos que se denominan modelos matizados o modelos bilaterales. Y finalmente encontraremos los modelos multilaterales, donde hay concurso de varias jurisdicciones con interés de cooperar, que se pueden dividir en modelo multilateral regional y en modelos multilaterales internacionales. ¿Cuáles son los modelos unilaterales? Los modelos unilaterales son sistemas diseñados para la recolección de evidencia digital que están centrados en combinar a los prestadores de servicios de Internet o a los ISPs a almacenar dentro de la propia jurisdicción del país cierto tipo de datos. En este caso se denomina una solución unilateral porque es el país interesado el que de manera unilateral decide específicamente que se deben necesariamente almacenar cierto tipo de datos en su jurisdicción. En este caso, por supuesto, estas medidas unilaterales pueden dividirse en dos tipos de medidas. Por un lado, están las regulaciones que atienden a las regulaciones locales de operación. Y este tipo de medidas están orientadas a obligar a los ISPs a tener un representante que pueda contestar de manera local cualquier tipo de solicitud que se haga por parte de las entidades o autoridades locales dedicadas a la investigación penal. Este tipo de soluciones obligan, por ejemplo, obligarían a los representantes de Google, a los representantes de Meta, a los representantes de ISPs chinos, a tener un representante en Colombia que pueda recibir y responder solicitudes, por ejemplo, de la Fiscalía General de la Nación a través, por supuesto, de las funciones de policía judicial. Es decir, tener a alguien que responda dentro del país estas solicitudes. Por supuesto, quien no cumpliera con estas circunstancias se expone, por supuesto, a sanciones por operación, circunstancia en la cual el país puede verse obligado o podría tener el poder administrativo de suspender los servicios de la operación de ese prestador de servicio. Hay un caso muy importante que se dio en los últimos años, que fue, por supuesto, los bloqueos temporales que se hicieron en WhatsApp y en otras redes sociales en Brasil por términos de vía judicial, por no entregar evidencia digital. En segundo lugar, dentro de ese modelo unilateral, el segundo conjunto de medidas que puede tomar un país son aquellas que están relacionadas con la relocalización de los datos. Y en este punto en específico, la jurisdicción que está interesada en tomar una decisión de cooperación unilateral o de solución de acceso a datos unilateral obliga a los ISPs o los prestadores de servicio a almacenar cierto tipo de datos dentro de la jurisdicción.
Esta decisión, por supuesto, requiere de conminar al ISP a que ciertos datos, normalmente los que están relacionados con la nacionalidad de esa jurisdicción, almacenen esos tipos de datos dentro de servidores que estén localizados. En este caso podríamos hablar de Colombia. Eso que facilitaría que al momento en que los datos estén almacenados en Colombia, pues por supuesto que operaría la jurisdicción nacional y las medidas de investigación y recolección de evidencia digital del proceso penal colombiano. ¿Qué problemas tiene este modelo unilateral? Pues son muchos los problemas que tiene, partiendo por el primero, por supuesto, y es que el modelo unilateral está íntimamente ligado a una visión muy dominante de cómo se administra el Internet y de cómo se administran los contenidos dentro de un Estado. Usualmente este tipo de decisiones están asociadas a programas marcos de seguridad y soberanía en Internet, por lo que estas medidas unilaterales suelen ser asociadas específicamente a regímenes que son de línea dura en el manejo de Internet. Dos ejemplos concretos son las leyes de ciberseguridad o el plan de ciberseguridad chino y las leyes de ciberseguridad rusa, que entienden que la administración y la vigilancia de Internet son un problema de seguridad nacional y a partir de allí obligan a quien opere servicios de Internet en ese país de guardar cierto tipo de datos en virtud de la protección de esa seguridad. De otro lado, por supuesto, es importante saber que ese modelo unilateral requiere un amplísimo poder de negociación por parte del país que lo implementa. Países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, son incapaces de combinar a estas ISPs a que almacenen los datos o que alteren sus arquitecturas de manejo de datos, por lo que no es viable para países como por ejemplo Colombia. En tercer lugar, por supuesto, estas medidas unilaterales, siguiendo esta línea de la seguridad, no solamente sirven para hacer disponibles datos en la jurisdicción local, sino que también facilitan aislar a otros países a que accedan a los mismos datos, porque en el momento que los datos ya no se encuentran dispersos por diversas jurisdicciones, sino concentrados en una sola, pues por supuesto que puedo evitar o puedo hacer un filtro de qué países pueden y qué países no pueden acceder a este tipo de datos. Y finalmente, por supuesto, sobre señalar que estas medidas unilaterales, aunque están relacionadas con regímenes de línea dura en la administración de Internet, pues también hay que señalar que hay una tendencia mundial a utilizar este tipo de soluciones para proteger algunos tipos de datos que se consideran importantes como los datos personales. Tanto el régimen de protección de datos personales en Colombia como el europeo, como el americano, cualquier otro modelo de protección de datos, conmina a las empresas que son responsables o encargadas de tratamiento de datos personales a que ese procesamiento de almacenamiento se haga en la legislación local para que estén protegidos, circunstancia por la cual normalmente, salvo excepciones, está prohibido la transmisión transfronteriza de datos personales a otras jurisdicciones, donde el titular del habeas data no puede hacer control de sus derechos. El segundo modelo es el modelo bilateral o el modelo matizado, que es un modelo que surge en los Estados Unidos y que está orientado a solucionar los problemas específicos que tiene la carta rogatoria. Y para ello lo que hicieron fue imprimir o cambiar algunos roles o invertir algunas cargas para que las responsabilidades que antes eran del Estado ahora sean responsabilidades de los ISPs. En ese sentido, lo primero que hay que señalar es que bajo el modelo bilateral ya no importa dónde esté localizado el usuario, perdón, ya no importa dónde estén localizados los datos, lo que importa es dónde está localizado el usuario, significando ello que ya no tengo que encontrar dónde están los datos, sino desde dónde se conectó mi usuario y a partir de allí activar esa solicitud. En el modelo bilateral o matizado, el país solicitante no se comunica con su homólogo o con su entidad homóloga, en este caso, por ejemplo, Departamento de Estado, de Justicia o quien esté a cargo de la relación diplomática y de justicia, sino que será el país requirente responsable de comunicarse directamente con el ISP. Por lo que en esta solución, por supuesto, el Estado que ha sido requerido pues no interviene en la entrega de datos entre el ISP y la autoridad que requiere los datos.
Para aterrizar esta idea un poco, tendríamos entonces un modelo donde los fiscales colombianos se comunicarían directamente con Google, directamente con Meta, directamente con Tencent, entre otras entidades, y ellas estarán obligadas a contestarme directamente. Y por supuesto, al estar estas entidades obligadas de manera inmediata a contestar, queda a manos de estas entidades la carga de determinar si entregan o no entregan los datos y bajo qué circunstancias especiales. Notarán ustedes en este caso la dificultad de este modelo. Este modelo ha sido primero implementado en los Estados Unidos a partir de la emisión del famoso Cloud Act o la ley de nubes, que desde el año 2018 permite a países que celebren acuerdos bilaterales en virtud de esta ley con los Estados Unidos a acceder directamente a los datos a través de solicitudes directas a los ISPs que están localizados en ese país. A partir de la celebración del Cloud Act, se celebró entre Estados Unidos y el Reino Unido un convenio bilateral en el año 2010 que le permite a los Estados Unidos acceder a información de personas que estén localizadas en el Reino Unido y al Reino Unido le permite ese acuerdo bilateral acceder directamente a información que esté relacionada con personas en Estados Unidos, siempre y cuando la solicitud no verse eh, no verse de ciudadanos norteamericanos. Por lo que ustedes entenderán, es un modelo bastante amplio, tal vez demasiado, que facilita el acceso masivo a información y que tiene, por supuesto, muchas restricciones desde el punto de vista de protección de los derechos humanos. Entenderán también que en este caso el Estado se releva de vigilar el tráfico y el control de los datos y precisamente por relevarse de esa obligación no hay garantías específicas en particular de materia constitucional frente a la finalidad o la extensión del acceso a estos datos. Finalmente, tendremos o tenemos entre manos el modelo multilateral. Y este modelo son modelos de cooperación en justicia penal que están basados en el concurso de varios países que se comprometen a cooperar bajo un mínimo de garantías y procedimientos que en teoría facilitan el acceso a la evidencia digital. Este modelo multilateral puede dividirse en dos grandes bloques. El primer bloque, que tiene solamente un ejemplo, es el modelo regional y de otro lado, por supuesto, está el modelo internacional o de acceso abierto. El modelo multilateral de carácter regional nació a partir del año 2014 en la Unión Europea y está definido por lo que se llama la Orden Investigativa Europea o la Orden Europea de Investigación, también conocida como EIO. La Orden Europea de Investigación es un mecanismo que buscó o que busca más bien eliminar directamente la existencia de cartas rogatorias y sustituye la presentación de la carta rogatoria por una orden a policía judicial que cumple un mínimo de requisitos argumentativos y técnicos que son muy concretos. Dado que en los países de la Unión Europea han logrado una interrelación, no solamente en materia económica, sino por supuesto también interrelaciones jurídicas, pues se entiende que los países de la Unión Europea cumplen con un mínimo de estándares y garantías legales y procesales que facilitan que la jurisdicción requirente no tenga que convencer a la otra jurisdicción de que realmente tiene una causa argumentativa o legal que sea viable para entregar esos datos. Notarán ustedes que en la carta rogatoria hay que sustentar muy bien cuál es el motivo fundado para el caso de la jurisdicción colombiana, pero por supuesto para el caso por supuesto, para el caso de la jurisdicción americana, es necesario para el fiscal que requiere los datos demostrar una causa probable que justifique la solicitud de esos datos en una investigación. Para el caso de la Orden Europea de Investigación, no es necesario ahondar en ese punto porque se entiende que la autoridad que solicita cumple con esos requisitos y la orden no se hubiese emitido si no se cumpliera con ese estándar, por lo que esta orden europea de investigación funciona casi bajo un modelo de buena fe.
Y en ese sentido, el Estado que recibe la solicitud por parte del Estado requirente hace una mera verificación formal de la orden e inmediatamente le da traslado a los ISPs para que contesten de manera inmediata. Notarán ustedes que en la Directiva 41 del año 2014 se fijan unos términos muy interesantes en términos de cooperación. Hay 30 días para resolver por parte de la jurisdicción requerida si ejecutará o no ejecutará la orden. Esa decisión, insisto, es de carácter formal. Pueden solicitar ampliación o corrección de datos si ese es el caso. Y a partir de allí, el ISP tiene 90 días para cumplir con la ejecución de esa orden europea, lo que reduciría del promedio de 18 a 20 meses la contestación de una carta rogatoria a solamente 120 días. Por supuesto, esta orden europea de investigación no solamente cubre la obtención de evidencia digital, sino también el acceso a otras actividades investigativas como la toma de testimonio, allanamiento, registros, preservación preventiva de datos, órdenes de producción, entre otras actividades investigativas muy importantes. Antes de seguir, pues podríamos hablar de por qué este modelo, a pesar de que es muy interesante, pues no ha tenido éxito. Y por supuesto que es necesario señalar que el modelo está basado en una integración de escala importante que solo han logrado los europeos. Por supuesto que este modelo podría ser copiado, por ejemplo, en escenarios como el latinoamericano, en el seno de la OEA. De hecho, la Convención de Managua del Sistema Interamericano tiene algún tema de asistencia judicial entre los países que hacen parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, pero por supuesto que el nivel de confianza, buena fe e integración de sistemas legales hace difícil que sea implementable de manera sencilla. Y no obstante lo anterior, no obstante también señalar que por supuesto que este tipo de actividades de investigación suelen ser muy prudentes en países que almacenan datos, porque si celebráramos una medida como estas en Latinoamérica, pues el nivel de solicitudes que se hacen entre países latinoamericanos para obtener este tipo de evidencia, pues es realmente muy baja. Normalmente las solicitudes van a Europa o van a los Estados Unidos, por lo que este tipo de medidas son de difícil aplicación fuera de ese escenario tan específico como el europeo. Y eso me lleva al modelo final que tenemos que revisar, que es el modelo multilateral de acceso abierto. Y en este caso en específico hay dos instrumentos internacionales de los cuales he tenido pues el honor de participar como parte de las comisiones técnicas de negociación que ha tenido Colombia en estos escenarios. Sea el primero, por supuesto, el Convenio de Budapest y en particular el Protocolo Adicional Segundo y la nueva Convención de Naciones Unidas contra la Cibercriminalidad que pronto será conocida como la Convención de Hanoi contra la Cibercriminalidad, que estará abierta a firmas a partir de octubre de este mismo año. Por supuesto, como ustedes ya saben a estas alturas, en este nivel pues intermedio de cibercriminalidad, saben ustedes que que el Convenio de Budapest es el primer tratado internacional que está dedicado a dos temas importantes. Por supuesto la normalización y la investigación de delitos informáticos, pero sobre todo esto es muy importante, el Convenio de Budapest también facilita el acceso a evidencia digital sin importar si está relacionado con delitos informáticos, por lo que en teoría yo puedo utilizar el Convenio de Budapest para acceder a evidencia digital, así no tenga que ver con delitos informáticos. Por supuesto, este ejercicio fue impulsado por el Consejo de Europa, pero más importante fue que fue dejado abierto a firmas, permitiéndole a países como Colombia, Chile, Vanuatu, entre otros países a nivel global, por supuesto, firmar este convenio y adherirse a él. Y por supuesto, el objetivo no solamente era habilitar medidas procesales comunes que facilitaran el intercambio de información, sino también armonizar estas legislaciones nacionales. A este punto también sabemos pues, de que habían unos objetivos importantes en materia de cooperación que a mí me van a ayudar desde el punto de vista legal a acceder a estos datos de manera transfronteriza, destacando por supuesto que se propugna por una tipificación penal armonizada. El Convenio de Budapest, en su parte de medidas procesales,
trae varias actividades procesales que fueron innovadoras en su momento, aún lo son, para la obtención de datos digitales, como la conservación rápida de datos, la divulgación rápida de datos de tráfico, las facultades de registro y aseguramiento de datos informáticos del artículo 19 del convenio, la interceptación de comunicaciones, ya sean las de tráfico o las de contenidos, de los artículos 23 y siguientes, o las medidas procesales del artículo 18. Y por supuesto, adapta algunas circunstancias particulares de la carta rogatoria a esos retos procesales digitales de la evidencia digital y crea la famosa red 24/7 para el intercambio de información digital. Todo esto, por supuesto, son éxitos del Convenio de Budapest. Pero como no podía ser de otra manera, el Convenio de Budapest trae sus propios problemas. De un lado, el convenio en materia de protección de derechos fundamentales, pero sobre todo de la implementación de garantías procesales, no definió con especificidad cuáles son esas garantías o condiciones mínimas que se requieren para intercambiar evidencia. Y es que, como lo vamos a ver más adelante, las salvaguardas son el elemento más importante en términos de compartir evidencia digital, porque la jurisdicción requerida quiere asegurar que al momento de entregar este tipo de datos que afectan la intimidad y que afectan la protección de los datos de los titulares de esta información, pues por supuesto no sea utilizada con fines ilícitos, como por ejemplo la discriminación o la utilización por parte de terceros no autorizados, etcétera. Por lo que este será un grave problema que afectará al Convenio de Budapest. El segundo, por supuesto, es que hay problemas en cuanto a simetrías. Es muy común que hayan problemas en cuanto a las solicitudes porque son diversos los sistemas penales que participan del Convenio de Budapest. Así es muy complicado, por ejemplo, explicar a un juez europeo que desde el punto de vista constitucional y legal colombiano le es permitido a un fiscal en ejercicio de sus funciones emitir una orden de interceptación de comunicaciones que tiene solamente control posterior de legalidad, una circunstancia que en otros escenarios legales pues tiene control previo y solamente autorización previa por parte de un juez. Es muy común también que hayan actividades que sean exclusivas de ejecución de la policía o que sean de impulso procesal del fiscal o que sean de impulso procesal del juez, circunstancias que son difíciles porque no es fácil encontrar el concepto de autoridad homóloga. ¿Quién se debe entender? Policía con policía, juez con juez, fiscal con fiscal. Es bastante complicado. Y finalmente también tenemos conflictos en el Convenio de Budapest en lo que se refiere a algunas definiciones técnicas. Y es que desde el punto de vista legal hay algunos tipos de datos que en algunas jurisdicciones no se consideran tan intrusivos como otros. Uno de esos ejemplos son los que están relacionados con alguna metadata relacionada con el tráfico de la información, como por ejemplo el historial de conexiones IPs dinámicas o la metadata asociada a ciertos tipos de información, fecha de creación, geolocalización, entre otros. Algunos sistemas legales, como el europeo, a partir de decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recomiendo mucho el caso Benedict contra Eslovenia, ha señalado que este tipo de datos son información de suscripción o de suscriptor y por lo tanto deben entenderse como información que tiene un alto estándar de protección. No es así en Colombia, que la lista de IPs dinámicas con su respectiva hora de conexión, sin asociar un nombre en específico, son direcciones IPs que se obtienen de manera muy sencilla, sin que haya una reflexión mucho más profunda respecto a la asociación de datos personales, dado que se considera dato personal el dato que está asociado a esa conexión, pero no el dato técnico por sí solo. Por lo que hay colisiones normativas que hay que resolver desde ese punto de vista. Finalmente, tenemos otros problemas con el Convenio de Budapest y es que hay medidas de obtención de pruebas que no están concretamente, no están claras y por supuesto esto compromete los mecanismos de igualdad. Por ejemplo, no está claro si es posible que algunas personas que estén investigadas y de las cuales se solicite información por medio del Convenio de Budapest puedan objetar esa solicitud tanto en la jurisdicción requirente como en la jurisdicción que agota la solicitud. Y estos problemas llevaron finalmente a que Rusia en el año 2018 presentara el proyecto en las Naciones Unidas como el proyecto para negociar una nueva convención contra la cibercriminalidad.
¿Cuál era la idea de negociar un nuevo convenio? Porque ya existía en ese momento Budapest. Pues por supuesto que el objetivo de negociar ese nuevo convenio era poder vincular ese club de países, países que jamás hubiesen podido unir a Budapest por diferencias políticas o ideológicas. Notarán que en el convenio de Budapest no hace parte Rusia, no hace parte China, no hace parte países del bloque oriental, eh, como Moldavia, como Mongolia y otros países asiáticos que se han convertido en refugio de la cibercriminalidad. Y se quiere acabar con este club de países occidentales que cooperan entre ellos, dejando por fuera la otra mitad del mundo. Pero por supuesto, del 2018 al año 2025, pues han pasado varias cosas en el escenario internacional, en particular la guerra de Rusia con Ucrania, circunstancia que le quitó en el ámbito político bastante dominio de la negociación, circunstancia que llevara a que se negociara una convención bastante garantista de derechos fundamentales y que se hiciera mucho énfasis por parte de los países occidentales, incluyendo en este caso Colombia, que se incluyeran altísimas salvaguardas procesales para la cooperación. ¿Y cuáles son esas salvaguardas o por qué las salvaguardas son un obstáculo? Porque en el caso de que hubiese una cooperación, pongo un ejemplo, entre Colombia e Irán, pues por supuesto que podríamos tener muchas afinidades en cuanto a la lucha contra el crimen, pero por supuesto que podríamos tener muchas diferencias en cuanto al trato criminal que se le puede dar a un caso como la mujer. Por supuesto, sabemos que algunos países musulmanes tienen consideraciones criminales frente a algunas conductas que puedan cometer la mujer, que por supuesto desde el punto de vista constitucional colombiano serían totalmente inválidas y en ese sentido la cooperación no podría ser posible. Por lo que en este caso los países occidentales incluyeron dentro de las salvaguardas controles judiciales independientes, la existencia del principio de proporcionalidad y necesidad como un elemento fundamental en la recolección de evidencia digital. También se verificó que se protegieran derechos fundamentales, en este caso el bloque de negociación europeo de la Unión Europea fue importante en proteger algunas garantías como el derecho o el privilegio del secreto entre abogado o cliente, el secreto de confesión entre líder religioso eh, y creyente, entre otras garantías que por supuesto en algunos momentos damos por seguras o por agotadas, pero que realmente no son tan homogéneas en otras jurisdicciones como lo podríamos ver. Dentro de la convención también se estableció los límites al acceso a ciertas categorías de datos y el elemento de acceso progresivo para que no sea tan intrusivo el acceso a estas condiciones. Por supuesto que en este caso el cumplimiento de estas salvaguardas va a limitar de manera importante cómo se va a implementar o qué efecto realmente va a tener la cooperación en el marco de esta nueva Convención de Naciones Unidas. Y esto nos lleva finalmente a preguntarnos cuál es la posición colombiana en el marco de todos estos modelos de acceso a datos. Y lo primero que tenemos que destacar es que la posición colombiana resulta muy difícil desde el punto de vista legal y sobre todo desde el punto de vista diplomático. Colombia en materia de cumplimiento de obligaciones relacionadas con el acceso transfronterizo a datos ha sido o ha tenido mucho interés o ha tenido mucha ansiedad en firmar este tipo de compromisos. Colombia firmó y ratificó el convenio de Budapest, solamente ha firmado el protocolo adicional segundo, pero ni el primero ni el segundo han sido implementados dentro del territorio nacional. Es decir, nos comprometimos a hacer esas reformas legales, pero no lo hemos cumplido. Esa circunstancia, por supuesto, ha generado que Colombia no tenga las herramientas procesales que sí tienen otros países Budapest para cooperar, circunstancia que ha hecho que muchos países nos consideren oficialmente no cooperantes. No cooperantes no porque no queramos cooperar, sino porque no tenemos las herramientas legales para recibir ese tipo de solicitudes. De otro lado, es importante saber que en este momento Colombia se debate en dos grandes modelos occidentales. Notarán que por un lado está el modelo americano, un modelo que está enfocado en celebrar acuerdos bilaterales para el intercambio de datos digitales con facilidad,
y el modelo europeo, que es garantista y que aún se ciñe al cumplimiento de la carta rogatoria como la herramienta principal más importante para la entrega de evidencia digital con cumplimiento de los derechos fundamentales. Sea uno u otro camino, las solicitudes en este momento no son fluidas. Datos de la Unión Europea señalan que más o menos el 47% de las cartas rogatorias que son solicitadas por los países son negadas por problemas argumentativos o falta de garantías procesales, una circunstancia que por supuesto experimenta Colombia. Y finalmente, si ustedes notan, todos los países que hemos venido mencionando tienen como mínimo dos o tres de esas soluciones implementadas. Los países europeos tienen acceso a Budapest, van a firmar la Convención de Naciones Unidas y tienen las órdenes europeas de producción. Estados Unidos tiene sus soluciones unilaterales, también es parte de Budapest y va a firmar la Convención de Naciones Unidas. Por lo que en este caso, por supuesto, estos países, a falta de uno, tienen varios mecanismos de cooperación, una circunstancia que contrasta con el escenario colombiano, en donde, por supuesto, los caminos están firmados, pero no están implementados. Y eso nos lleva, por supuesto, al tercer y último elemento, y es que la única cooperación de manera directa que existe con los ISPs, que no es a través de cartas rogatorias, son las consultas que se hacen directamente a los ISPs en escenarios de riesgo a la vida o a la integridad física o a la seguridad. En estos casos, los ISPs están legalmente autorizados para responderle consultas directas a las autoridades locales, una circunstancia que los fiscales aprovechamos cuando es el caso, pero por supuesto hay un altísimo riesgo de que se puedan eliminar o de que puedan de ser declaradas ilegales estas consultas. Sabemos, por supuesto, que la posición colombiana, no solamente de la Corte Constitucional, sino de la Corte Suprema de Justicia en sendas decisiones, han estado orientadas a que en materia de recolección de evidencia digital es necesario que se cumpla con la jurisdicción del Estado requerido para que se pueda garantizar no solamente la legalidad de la evidencia que se recoge en jurisdicción extranjera, sino también para que se pueda garantizar la cadena de custodia. Esto implica de entrada que habrán modelos que por supuesto podrían llegar a ser interesantes, como la implementación de Budapest con un mecanismo un poco más efectivo que las cartas rogatorias ordinarias, pero por supuesto parecería también que las medidas bilaterales o las medidas matizadas, como los acuerdos que se celebran en virtud del Cloud Act con los Estados Unidos, puedan potencialmente ser declarados inconstitucionales en un eventual control automático que haga la Corte a un instrumento que se firme de esa naturaleza por la masividad de entrega de datos. Solo el tiempo lo dirá, por supuesto. Dentro de las últimas reformas al Código de Procedimiento Penal, lastimosamente el legislador colombiano no ha encontrado un espacio para implementar estas medidas, una circunstancia que amenaza, por supuesto, de teñir de ilicitudes o ilegalidades o exclusiones probatorias el uso de evidencia que se recolecta sin la consideración de este tipo de medidas procesales. Con esta última reflexión, por supuesto, que parece más gris eh, que parece más gris que positiva, terminó esta pequeña conferencia sobre los mecanismos de acceso transfronterizo a la evidencia digital. Muchas gracias, les agradezco su atención, doctor Camilo, y por supuesto al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Superior, y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Muchas gracias. Doctor Leonard, gracias a usted por su presentación. A continuación pasaremos a la sección de preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Qué criterio debería primar para determinar la jurisdicción en el acceso a evidencia digital? ¿La ubicación de los datos del proveedor o del usuario? Bien, la pregunta es interesante. Definitivamente el criterio que prima y que debería primar es la localización de los datos.
dado que a partir de la localización del elemento material probatorio se activan los efectos territoriales de la ley procesal. Y en ese sentido debería ser el único criterio aplicable. Por supuesto que dependerá del enfoque que se quiera utilizar, cuál de esos criterios primará, porque como lo acabamos de ver, el enfoque bilateral se decanta más por la localización del usuario más que por la localización de los datos. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede garantizar la protección de los derechos humanos, privacidad, debido proceso, cuando la evidencia se obtiene en otro país con estándares legales más bajos? Bien, la pregunta no es sencilla. Han habido varias decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿sí? Que están relacionadas con la obligación de garantizar el mínimo de salvaguardas o garantías para cooperar. La decisión o la respuesta corta sería que si se hace una solicitud de cooperación judicial por parte de un país que tiene menos estándares de protección, la solicitud muy probablemente va o debería ser negada. Por eso de allí el valor de normalizar un mínimo de estándares de protección o de salvaguardas para saber de que se está interactuando de alguna forma entre pares con garantías procesales similares. Esta circunstancia es lo que determinará al final de cuentas la efectividad de la cooperación que trae la Convención de Naciones Unidas. Podremos cooperar con países como Arabia Saudita, que persigue la libertad de prensa. Podríamos cooperar con Corea del Norte, que tiene una dictadura activa y un control de Internet con limitaciones a la libertad de expresión. Habrá que verlo en el futuro. Gracias, doctor. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué modelo resulta más legítimo y eficaz? ¿El multilateral, Budapest, el regional, EIO, el bilateral, Cloud Act, o las medidas unilaterales de localización de datos? La pregunta es interesante. Si hablamos de eficacia, el modelo bilateral es muy eficaz porque elimina los criterios o los factores burocráticos entre quien requiere la información y la compañía que almacena los datos, dado que habilita un acceso directo. Pero por supuesto, si contrasto eso con la legitimidad, ese modelo contrasta porque casi no tiene o releva al Estado o a la jurisdicción requerida como una autoridad para verificar o mediar esa solicitud. Por lo que, por supuesto que si tuviésemos que escoger un modelo que no solamente integrara varias jurisdicciones, sino que sea bastante aceptable en cuanto a líneas rojas por el ordenamiento colombiano, definitivamente es el multilateral internacional abierto que plantea Budapest. Gracias, doctor. Tenemos una cuarta pregunta planteada por uno de los asistentes a la videoconferencia. Abro comillas, buenas tardes, muchas gracias, excelente presentación. ¿Hay países que hayan manifestado expresamente su negativa a ser parte de la Convención de Hanoi sobre ciberdelincuencia? ¿Qué motivos han aducido para ello? Bien, es una gran pregunta que aún no tiene respuesta. Y no tiene respuesta porque hasta la convención fue depositada en diciembre de este año en la Asamblea General y va a estar abierta a firmas, va a estar abierta a firmas a partir de octubre, lo que significa que aún no sabemos qué tantos países van a comprometerse con firmar esta convención. Es importante saber que hay un mínimo de países, que en este caso, si no me falla la memoria, son 25, que deben suscribir la convención para que ésta entre en vigor. Por lo que no basta confirmar, sino que requerimos un número mínimo de participantes para que las medidas puedan ser usadas. Vamos a ver, es probable que los países Budapest firmen la Convención de Hanoi. Lo que no sabemos es si países con otra orientación política estén dispuestos a hacerlo. Lo que sí les puedo decir es que es muy probable que la Cancillería colombiana, como representante de relaciones diplomáticas del Estado colombiano, esté firmando esa convención en octubre, por lo que es muy probable que finalizando este año seamos parte también de ese instrumento.
Doctor Leonard Armando Colmenares Duque, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, queremos expresarle todo nuestro agradecimiento por su generosa intervención durante esta actividad académica. El placer ha sido mío. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias que hemos realizado previamente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.